Seguimos viendo los temas de manejo de la configurabilidad y en este caso vamos a ver la parte de configuración de la impresora, del printer. La configuración de la impresora la vamos a encontrar en una carpeta dentro del proyecto de presentación que es Presentation, en la carpeta "configuration", como el resto de las configuraciones, en la carpeta Printer. Ahí vamos a encontrar una serie de archivos que nos sirven para configurar la impresora, para configurar los tickets que salen por la impresora también. Ahora voy a ir explicando cómo se logra la configuración y qué elementos de configuración se tienen disponibles. Nuestra base para la configurabilidad de los tickets está dada por la combinación de datos que provienen de la base de datos y unos archivos de configuración del estilo JSON. JSON es un formato de archivo similar al XML con llaves que permiten definir los datos que vamos a incluir en cada uno de los tickets. Entonces, en forma muy esquemática y muy abstracta, podemos decir que los tickets que se obtengan en la impresora, que salgan por la impresora, son definidos en base a datos existentes en la base de datos y una serie de archivos de configuración que son de tipo JSON. Entonces vamos a encontrar en la carpeta que recién estaba mencionando los archivos de configuración de la impresión. Vamos a tener tres tipos de archivos diferentes. Los dos primeros, los dos que son del tipo JSON, van a brindar, por un lado, la definición del formato del ticket, por ejemplo, un determinado nombre de reporte, como podría ser el order ticket. Order ticket.json definiría el formato del ticket de la impresión del pedido. Por otro lado, tenemos un segundo JSON, archivo JSON, que nos va a definir desde qué consultas en la base de datos obtenemos los datos que van a ser parte de la impresión. Entonces, tenemos nombre de reporte.json para la definición del formato pura y exclusivamente, y nombre del reporte.sql.json, perdón, sin el punto, o sea, nombre de reporte termina en sql.json para la definición del origen de datos desde las consultas SQL. Además de estos archivos, que vamos a encontrar un par de ellos, o sea, estos dos, por cada uno de los reportes que tengamos. Es decir, que si tenemos 10 reportes, vamos a tener, ¿cuánto? 20 archivos. Vamos a tener un único XML dedicado a la configuración de las impresoras certificadas, que es el Certified Printers XML. En este caso es un XML, y lo que definimos acá es datos de aquellas impresoras que fueran certificadas, es decir, que están homologadas, que son aptas para ser usadas en el sistema. Se definen datos como el ancho de la cantidad de caracteres, el tipo de conexión, el nombre que va a aparecer en un combo de una lista de selección para poder seleccionar la impresora esa como actual. Todo esto nos va a permitir que el usuario ingrese cuál es la impresora configurada, y de esa manera ya se pueda utilizar.
Ahora vamos a ver un poco por dentro cuáles son los objetos que se utilizan para lograr la configuración y finalmente la impresión. Existe un objeto que va a ser utilizado internamente, pero su estructura clarifica un poco lo que había explicado recién, que se llama el print receipt context. Receipt por sería un análogo de ticket. Esto brinda el contexto y todos los datos y archivos que se van a utilizar en la impresión, que van a estar vinculados con la impresión de un ticket. Vamos a tener un file name. El file name va a ser el ticket resultante. Va a ser un archivo en formato texto que va a ser el origen de la impresión el dato origen que vamos a imprimir. O sea, se va a generar ese archivo en base a el receipt schema file name y el receipt SQL repository file name. Este vendría a ser el esquema levantado del primer JSON que habíamos comentado de este, y el del segundo esquema que habíamos comentado. Entonces, con eso en mente, tenemos una interfaz que nos provee el framework, que es la ePrinter y Generate Print File, a la cual se le pasa el file name, donde se va a guardar el archivo resultante, que va a ser el que va a dar origen a la impresión, el esquema, que es el que tiene la configuración de la estructura del ticket, y el SQL repository file name, el cual contiene los datos de origen. Adicionalmente existe un cuarto parámetro, que es justamente parameters, en el cual podemos incorporar datos que estén en este momento en la memoria. No es el principal mecanismo el trabajar con datos de memoria, o sea, que estén actualmente vivos en la aplicación, pero sí es posible. Es decir, principalmente vamos a trabajar con datos ya guardados en la base de datos, pero tenemos esta puerta abierta para utilizar datos que están aún vivos en la memoria. Para lograr finalmente la impresión, tenemos un objeto que nos va a ayudar, que es el base print receipt helper. De este base print receipt helper podemos heredar, en este caso en la order se heredó y se generó el order print receipt helper, y luego desde nuestro viewModel vamos a invocar al método launchPrint de este objeto. Y el launchPrint, ¿qué va a hacer? Si tuviéramos la impresora, no tuviéramos una configuración de impresora, va a mostrar un cartel, o sea, nos va a llevar a la configuración de la impresora. Ese mensaje nos va a llevar a configurar la impresora. Una vez que tengamos la impresora configurada, vamos a emitir los tickets. Es decir, si ya teníamos la impresora configurada de antemano, este paso ya lo salteamos y vamos a imprimir directamente el ticket. Esto se muestra un diálogo en el cual se dice que se va a imprimir determinado ticket, si se quiere reintentar, etc. Es decir, que este objeto ya nos brinda parte de la interfaz gráfica necesaria para realizar la impresión. Se van a obtener los archivos TXT que permiten la impresión y desde el framework vamos a generar la impresión finalmente.
Bueno, esto fue todo lo básico. Después en la práctica seguramente se van a encontrar